Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga grandemente hoy y siempre. Mucho gusto para los que no me conocen, mi nombre es María Elvira, pero todos me dicen May de cariño. En esta ocasión quiero hablarles de un tema que es bastante delicado, pero que me parece necesario porque he visto muchas personas sufriendo de algo que yo sufrí por muchos años y que pude superar de la mano de Dios. Así que quiero regalarles mi testimonio porque sé que se pueden agarrar de él y sé que si Dios me sacó a mí de ese dolor, de esa depresión, de esa vida tan triste, también lo puede hacer contigo. Bueno, para comenzar quiero contarles un poquito de mi infancia. Resulta que cuando yo estaba en el colegio, tenía alrededor de 4 años, supongo, las niñas de mi colegio, porque estudié en un colegio femenino, en un colegio de monjas, en esa época estaban todas esas niñas de 4 años, no sé, quizás vieron una debilidad en mí, vieron que yo era una niña tímida, insegura, sensible, y de alguna manera todas se dieron cuenta y comenzaron desde esa época, desde el primer día de clases, comenzaron a reírse de mí, de todo lo que yo era, de todo lo que en una niña de 4 años podía ver. Y como veían que yo me ponía a llorar siempre que se reían, siempre que se burlaban, pues lo hacían, no sé, con más fuerza, se inventaban cada vez más formas de herirme, de burlarse de mí, de perseguirme, en fin. De pronto parecen tonterías de niños, pero en una niña de 4 años son cosas que van marcando y que van bajando el autoestima, porque desde los 4 años, a pesar de que en mi familia me daban mucho amor, en el colegio me hacían sentir como que había algo mal en mí, que no era aceptada, que donde yo fuera siempre iba a tender a ser rechazada por mi físico, por mi forma de ser, por todo. Era un conjunto físico y psicológico de defectos que empecé a creer que tenía en esa época. Bueno, de hecho puede ser que los tenga, pero uno no debe dejarse marcar de esas cosas. Sin embargo, no lo entendía y mis compañeritas no colaboraban mucho con eso. Quizás los niños, cuando no son fundamentados con buenos principios, con amor al prójimo, no se dan cuenta del daño que le pueden hacer a las personas que les rodean con este tipo de burlas y de juegos. Fue tan grande el bullying que me hicieron, la persecución, las burlas, las críticas, que nunca cesó. Todos los años fue igual. Llegó una época de mi vida en que tuve que comer en el recreo, dentro del baño, para poder escaparme por un segundo de esas burlas, de esas críticas tan hirientes, de esa persecución. Las niñas me tenían apodos, me tenían canciones, se burlaban de cada cosa, o sea, todos los días se inventaban una nueva burla hacia mí. Quizás yo era muy débil de carácter, no era capaz de enfrentarlas, no era capaz de acusarlas, de denunciarlas o de pararme en mi raya, en mi posición y defenderme a mí misma. No era capaz. Desde esa época que comenzaron a burlarse de mí, me volvieron una niña insegura, una niña que me dejaba hacer daño de todos, de todo el que quisiera hacerme daño era bienvenido, porque yo no tenía armas en mi carácter para defenderme. Mis padres no se daban cuenta porque me imagino que en su mente eran cosas de niños, eran cosas inocentes, eran cosas pasajeras. Tal vez ellos no tenían el conocimiento, no tenían, ¿cómo se dice?, la experiencia o el alcance para imaginarse realmente la situación, cómo me estaba afectando. Por esa causa crecí con muchos complejos y ya no era un juego de niños, se estaba convirtiendo en algo que hacía parte de mí. Era una niña vulnerable, era una niña insegura, miedosa,
odiaba a mí misma. No podía ver algo bueno en mí porque siempre de todo era reprobado por mis compañeras, de todo lo que hay en mí, de mi cabello, de mi cara, de mis dientes, de mi nariz, de mi cuerpo, de mis ojos, todo era reprobado por mis compañeras. Y llegué al punto en que me odiaba y no podía aceptarme. Y sé que si alguna compañera del curso donde estudiaba escucha esto, se va a acordar de toda esa historia y sé que va a corroborar todo lo que les estoy contando porque fue muy feo y fue muy real. A edad de 13 años aproximadamente, bueno, yo siempre fui de contextura gordita, yo nunca fui realmente de contextura delgada. Pero bueno, esa era una de las razones por las que me hacían bullying. Y a los 13 años llegué a odiar tanto mi cuerpo que recuerdo que con tal de tratar de ser aceptada por mis compañeras, dejé de comer y llegué al punto en que bueno, me tuvieron que diagnosticar anorexia nerviosa y bulimia porque no comía, y si comía vomitaba lo que comía, hacía todo lo imposible por estar delgada y poder ser aceptada por mis compañeras, y lo hacía de una forma nada saludable. Recuerdo que duré un mes sin comer absolutamente nada, me mantenía a punta de agua y de unas bolitas de menta, no sé si existen todavía, se llamaban tic tac en esa época, no es TikTok, es tic tac. Y recuerdo que al mes de no comer me desmayé en el colegio, se burlaron más de mí que cuando era gordita, por todo se burlaban, de hecho. Pero realmente estaba atentando contra mi vida con tal de ser aceptada por mis compañeras del colegio. Yo recuerdo que a veces hasta soñaba que las niñas me querían, que las niñas me aceptaban, que venían a un cumpleaños, que me invitaban a una fiesta, porque nunca me invitaban a una fiesta. Si había un trabajo en grupo, siempre me dejaban sola, nunca querían sentarse conmigo, nadie quería sentarse conmigo, nadie quería estar conmigo en el recreo. Yo salía del salón de clases buscando quién quería estar conmigo, y como nadie quería, me iba al baño, me encerraba y me ponía a llorar todo el recreo, y después regresaba otra vez solita al curso. Pero aún de esas cosas se daban cuenta y aún de esas cosas se burlaban. A veces los profesores hacían juegos o cosas en equipo y yo nunca tenía equipo, siempre experimenté la soledad a un nivel terrible. Yo le tenía mucho miedo a la soledad porque sufrí mucho de esa soledad, de ese sentimiento de rechazo en el colegio. Pero bueno, volvamos a cuando tenía 13 años, cuando me diagnosticaron anorexia nerviosa, bulimia, cuando dejé de comer un mes, me desmayé. Y después de allí yo no quería seguir viviendo. Realmente, puede sonar exagerado, puede sonar cobarde, pero yo recuerdo que en esa época los argumentos eran muy fuertes. En mi casa había muchos problemas, mi papá estaba estresado con el trabajo, mi mamá estaba estresada con mi papá, había muchas peleas, y en mi colegio no era un refugio, en mi casa no había un refugio, no tenía un lugar de paz, solamente burlas y peleas, complejos y rechazos, y no le encontraba sentido a la vida, no me podía amar a mí misma, no me podía aceptar, y eso me llevó a intentar suicidarme, no una vez, sino muchas veces. Lo que pasa es que, gracias a Dios, yo era bastante ignorante en ese tiempo y me trataba de suicidar con pastillas de vitaminas que no funcionaron, gracias a Dios. Pero el acto que yo hacía sí era bastante deprimente. Realmente yo lo hacía queriendo despedirme definitivamente de este mundo. Pero Dios tiene planes para mí, por eso nunca permitió que se cumpliera ese intento de suicidio. Eso fue a los 13 años. Recuerdo que
En el colegio se burlaban mucho porque me decían que yo nunca iba a encontrar quien me quisiera porque yo era muy fea, yo era muy boba, yo era muy bruta, yo era muy gorda, tenía el pelo muy feo. Bueno, comenzaban las niñas a buscarme todos los defectos que podían encontrar en mí para bajarme la autoestima. Y bueno, en esa época ya todas tenían novio, yo no tenía novio ni nada que se le pareciera. Bueno, aparte que no me dejaban en la casa ni nada, pero bueno, siempre sentí que yo no iba a poder ser amada por nadie. Hasta que a los 15 años recuerdo que yo seguía en ese mundo de soledad. Recuerdo que yo empecé a escribir poesía, pero eran unos poemas muy tristes, muy oscuros. Empecé a meterme en el cuento de la música y bueno, me metí mucho en el arte para tratar de llenar ese enorme vacío que había en mi corazón. Y recuerdo que estando así deprimida, triste, tan abandonada, tan rechazada, unos compañeros, unos niños, unos jóvenes del barrio llegaron en pandilla hasta mi casa para invitarme a un grupo familiar que estaban haciendo en una casa vecina. Y tocaron a la puerta y yo los vi desde la ventana y yo los reconocí y dije, estos son cristianos. Y yo le dije a mi mamá, mami, si preguntan por mí, yo no estoy, por favor, niégame porque esa gente es cristiana y nada que ver, no me interesa. Y bueno, mi mamá salió y les dijo que no, que yo no estaba. Ellos pues iban a invitarme a un grupo cristiano que había cerca de la casa. Bueno, pasó el tiempo y recuerdo que yo tuve un episodio muy triste en el que en una peluquería me ofrecieron brownie de marihuana y me ofrecieron tanto que me dio una sobredosis. Todos ustedes, si han probado eso alguna vez, me entenderán. Si no lo han probado, no se imaginan lo terrible, bueno, para mí, que fue la experiencia de comer ese brownie, porque eso causa unas alucinaciones y un efecto que realmente no me gustó. No, fue una experiencia horrible, realmente no sé por qué consumen eso, no es rico, no es placentero, no, bueno, en mi experiencia no. Y bueno, me hospitalizaron, duré mucho tiempo sin ir al colegio, perdí el año, que para mí terminó siendo una bendición, pero bueno. Pero me pasó algo muy extraño después de esa experiencia, de esa vez que me dieron, bueno, en algún otro video les contaré porque es bastante larga la historia de cómo me dieron ese brownie, de todo lo que pasó después, pero bueno, así como para resumirles, después de esa experiencia duré varios meses como perdida de la realidad. No sé cómo explicarles. En mi mente todo se distorsionó, todo se nubló, perdí la noción del tiempo, perdí la noción del espacio, no sabía quién era yo. Recuerdo que cuando llegaba la noche yo le decía a mis padres que yo no sabía quién era yo, no sabía cómo me llamaba, no sabía qué estudiaba, o sea, estaba desorientada, la mente se me nubló, tenía todo el tiempo pesadillas horribles, no sé, recordando todo lo que viví en ese trance de las drogas, de la droga pues que me dieron ese día, que fue muy impactante porque aluciné muchas cosas feas, muchas cosas horribles, y todo eso me quedaba dando vueltas en mi mente, no podía superarlo. Bueno, sumándole a eso todos los complejos, la depresión que yo experimenté toda mi vida, desde los 4 años yo vivía en depresión. Yo no me imaginé, bueno, ya siendo grande empecé a analizar, pero nunca me imaginé realmente que una niña de 4 años pudiera experimentar la depresión, pudiera experimentar el deseo de morirse, pudiera experimentar el deseo de no querer vivir, de no querer ser visto por nadie, de no querer salir de la casa. Horrible. Bien, bueno, después de que viví esa experiencia, que les cuento que no podía dormir, que perdí la conciencia de quién era yo, la conciencia del tiempo, del espacio, mi mamá y mi papá estaban muy desesperados por mí, porque pues me estaba muriendo en vida, no sabían qué hacer conmigo. El psiquiatra no funcionó, en otro video les explico por qué.
terrible. Pero bueno, un día vuelven nuevamente estos chicos que les comentaba del grupo familiar cristiano que estaban haciendo, volvieron en pandilla, llegaron a mi casa y esta vez mi mamá me dijo, por favor ve porque eso te puede ayudar, eso te puede hacer bien, eso te puede alegrar, estar con gente, no sé qué, pero recuerdan pues yo tenía siempre miedo al rechazo, yo era antisocial, yo no tenía facilidad de relacionarme con las personas porque me daba miedo que se burlaran de mí. Pensé que iba a ser igual como en el colegio, pero bueno, gracias a Dios cuando llegué a ese grupo, ese día fui, acepté, las personas no se burlaron de mí, me aceptaron, me trataron con amor. Ustedes no se imaginan, para una persona que siempre experimentó el rechazo, lo hermoso que era, que sentía al recibir amor, al recibir abrazos, al que las personas no se fijaran en mi físico, en mis defectos, sino que se alegraran de que yo estuviera ahí. Para mí ese solo hecho, sin escuchar nada, ni siquiera de lo que allí decían, ni las canciones, nada, solamente con el hecho de sentirme aceptada, wow, yo lloraba. Yo decía, wow, por fin hay un grupo en el que me quieren como soy, en el que no me rechazan, en el que no se están burlando de mí. Y empecé a sentir como que, wow, sí valgo, sí soy capaz de tener amigos, sí hay personas que me pueden brindar un cariño sincero. Y bueno, eso fue empezando. Pero seguido a eso, recuerdo que comenzaron a colocar unas canciones cristianas hermosas, de esas que te ponen así la piel de gallina, y empecé a llorar y a llorar y a llorar de una manera que wow, que yo misma me decía, ¿por qué estoy llorando así? Es que me acuerdo y me dan ganas de llorar. Fue un momento tan hermoso, fue allí en una casa sencillo, solamente un equipo pequeño de sonido y una música tan bonita que yo solo podía llorar. No, todo el mundo estaba bien feliz y yo estaba allí llorando, y yo creo que se acabó la reunión y yo todavía estaba llorando, experimentando algo tan fuerte dentro de mí. Quizás las personas no se estaban dando cuenta, pero a través de esas lágrimas yo estaba siendo libre de todas esas heridas, de todas esas burlas, de todo ese dolor. Estaba recibiendo una sanidad en mi corazón. Esas lágrimas sacaron todo ese dolor que había dentro de mí de tantos años. Sin embargo, bueno, esto es un proceso, obviamente algo que te pesó, que te traumó durante toda la vida, no se cura en un solo día. Ese fue el primer paso, la primera etapa de un proceso de restauración, de una obra hermosa que Dios hizo en mí. El segundo paso ya me correspondía a mí, enfrentar, madurar, aprender a amarme, aprender a amar a Dios, aprender a tener una identidad, bueno, y muchas cosas que ya les voy a explicar puntualmente. Bien, bueno, a partir de ahí comencé a caminar con Cristo, comencé a asistir a la iglesia y me metí de lleno con Dios, y realmente fue totalmente distinta mi vida a como era mi vida antes. No porque cambiaran las circunstancias, porque bueno, aunque perdí el año, fui a un nuevo colegio. En el nuevo colegio también se burlaban de mí, en la universidad también se burlaban de mí, donde yo iba se burlaban de mí, pero yo cambié. La que cambió fui yo, cambié mi carácter, cambié la forma como yo me miraba a mí misma, y eso hizo que esas burlas ya no me afectaran, que mi autoestima no fuera desequilibrado, no fuera bajado por ninguna circunstancia externa. ¿Por qué? Ahora sí les voy a explicar. Porque aprendí varias cosas caminando con Dios. Uno, aprendí que el verdadero valor de una persona no está en lo externo. Todo esto externo algún día se va a acabar, algún día vamos a envejecer, algún día nos vamos a morir,
Y nada de esto es para siempre, así que no le di la importancia que le daba antes le daba tanta importancia que recuerden que les conté que dejé hasta de comer. Después ya yo dije, wow, o sea, me amo a mí misma, me valoro a mí misma, no soy la mujer físicamente más hermosa, pero tengo a Dios en mi corazón y eso lo cambia todo. Segundo, aprendí a tener identidad. Cuando tú sabes quién eres, nada ni nadie puede cambiar ese argumento que ya está en tu cabeza. Nada ni nadie puede arrebatar la identidad de una persona que sabe claramente quién es. Quizás mi problema más grande en ese tiempo es que yo no sabía quién era, sino que permití que esa identidad que me correspondía a mí construir fuera construida por las burlas, las críticas, las ofensas y los argumentos de las demás personas. Todo lo que las personas decían de mí era la identidad que yo creía que tenía. Para mí yo era la fea, la gorda, la boba, la tonta, la maluca, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Esa era mi identidad, porque estaba construida basada en las palabras de esas personas que se burlaban de mí. Pero a partir de que conocí de Dios, mi concepto sobre mí misma, mi identidad fue reconstruida, remodelada, reformada de una forma diferente. En esta ocasión, mi identidad está fundamentada en lo que yo soy para Dios. Para Dios yo soy su creación, soy su hija amada, soy la persona por la que Él derramó su sangre en la cruz, la que Él salvó, soy la persona que Él ha creado para ser profeta, para servirle, para estar trabajando en su reino. Y wow, todos esos argumentos comenzaron a entrar en mi cabeza y a renovar todo lo que yo pensaba acerca de mí misma. Y fue maravilloso porque cuando volvían a llegar esas personas, porque o sea, las críticas, las burlas, las ofensas nunca se van a ir, siempre van a estar allí. El que debe cambiar es uno mismo. Y cuando llegaban esas personas nuevamente a herirme, cuando llegaban nuevas burlas, nuevas críticas que cada vez eran más construidas, cada vez eran más hirientes, ya no me afectaban, porque de pronto llegaba alguien a decirme, y sabes qué, tú eres como idiota, tú eres como boba. Yo decía como que con las personas no peleaba, porque aprendí que uno no tiene que desgastarse con personas que hablan sin saber. Más bien, como decía Jesús, Señor, perdónalos porque es que no saben lo que dicen. Y yo me callaba. Antes me ponía a llorar, en otras ocasiones hasta trataba de pelear para defenderme y nada funcionaba. Esta vez, como dice la Biblia, es mejor guardar silencio y dejar que Dios te defienda. Yo aprendí a callar, aprendí a no odiar, porque obviamente si tú dejas que eso llegue a tu corazón, vas a crear raíces de amargura, resentimientos. Y yo aprendí a perdonar. Cada vez que alguien llegaba y se acercaba a burlarse de mí, yo decía a Dios, perdónalo o perdónala, porque wow, no sabe nada de lo que está diciendo. Ten misericordia de esa persona. Y yo me quedaba callada, no decía absolutamente nada, pero dentro de mí empezaba a batallar. Yo no soy la fea, yo no soy la boba, yo no soy la tonta, porque yo soy una hija de Dios. Dios me hizo bella porque soy su inspiración y así Él me creó. De pronto otros no reconozcan lo bello que hay en mí, pero Dios, que es el Dios del universo, lo reconoce. Dios me ha dado la sabiduría de Él. Wow, es la sabiduría de lo alto. Tal vez no tenga los conocimientos como otras personas que tienen tanta inteligencia, pero tengo sabiduría de Dios en mi cabeza. ¿Qué más puedo pedirle a Dios? Y comenzaba a llenarme de argumentos que reforzaran mi identidad para que ninguna de esas burlas y ninguna de esas críticas pudieran lastimar mi corazón. Y bueno, así fue pasando el tiempo hasta que las burlas continuaron. Y recuerdo que posteriormente hubo como un vacío dentro de mí, porque quería tener muchas cosas
y no podía tenerlas porque la situación económica no era muy buena. Gracias a Dios nunca me ha faltado nada, Dios ha sido muy bueno conmigo, pero bueno, uno de joven, de adolescente, se desea de muchas cosas, la tecnología, la ropa, los zapatos. Si eso era en mi época, no me quiero imaginar en esta época, que creo que estamos más abrumados con todo lo que es tendencia y moda, ¿verdad? Pero bueno, en mi época quería tener muchas cosas. Recuerdo que hubo una época en la que no tenía casi zapatos y bueno, quería tener zapatos bonitos y demás. Recuerdo que fui a un almacén y por primera vez me dieron mi primera tarjeta de crédito para sacar, creo que era como 1 millón de pesos fiados en zapatos. Y bueno, recuerdo que el día que estrené esa tarjeta, llena de vanidad, porque yo decía, ahora sí voy a estar a la altura, ahora sí con estos buenos zapatos espectaculares, ahora sí. Todavía habían cosas dentro de mí que querían competir, que querían salir, que querían buscar la forma material de ser aceptada. Y bueno, comprando esos zapatos, estando allí en la tienda, me llama mi mamá. Mi abuela había sufrido un accidente meses antes y me llama mi mamá y me dice que a mi abuela al día siguiente le iban a amputar, a cortar su pierna, y yo tenía esos zapatos en mis manos, esos zapatos nuevos que ya había pagado y todo, y yo empecé a llorar y a decir, wow, Dios, o sea, fue como un choque, como una confrontación dentro de mí, porque yo quería tener todo ese pocotón de zapatos solamente para que me aceptaran más, para estar al nivel, para no ser rechazada, para que no me miraran por debajo del hombro. Y resulta que yo no entendía que con el solo hecho de tener piernas ya yo era una mujer afortunada. Con el solo hecho de caminar ya yo era una mujer afortunada. Y yo lloré tanto pidiéndole perdón a Dios, porque en ese proceso en el que ya yo había restaurado muchas cosas, ya Dios había hecho una obra preciosa en mí, habían cosas que yo no había soltado, todavía yo no me aceptaba totalmente, todavía permitía que las burlas, que los estándares de la sociedad hicieran mella dentro de mí. Y resulta que empecé a verme de una manera diferente y a ser más agradecida con Dios. Y me miro hoy en día en el espejo y todos los días le doy gracias a Dios y le digo, Señor, yo no tengo los ojos más lindos, pero tengo ojos con los que puedo ver. Por mucho tiempo se burlaban de mí porque era 4 ojos y me daba rabia hasta tal punto que no usaba las gafas así no viera nada. Y hoy en día le digo, Señor, gracias porque tengo 4 ojos. Hay gente que no tiene ojos, Dios, y yo tengo ojos. Tengo 4, que no es lo mismo. O sea, te sobraste conmigo, Señor. Antes me daba rabia mi nariz y me parecía horrible. Y hoy me miro en el espejo después de haber tenido diagnósticos de asma crónico mixta que he experimentado, que bueno, eso también es para otro video. Y miro mi naricita y le digo, Señor, gracias porque tú la hiciste así grande y con mucho espacio para que yo pueda respirar mejor, porque tú sabías que yo iba a tener asma, Señor, y tú quisiste darme más oportunidad de respirar. Me acuerdo que también se reían mucho de mis dientes. Antes de tener brackets eran más desastrosos de lo que lo pueden ver ahora. Y hoy lo doy gracias a Dios, porque hay muchas personas que no tienen dientes y no pueden jalar un pedazo de carne así bien rico, o no pueden comer cosas frías o cosas no sé qué, y no pueden disfrutar de la vida porque le faltan dientes. Y yo tengo los dientes más chuecos del mundo, pero me sirven espectacular para comer delicioso. Y le doy gracias a Dios por cada cosa que tengo, de la que se burlaban de mí, pero las tengo. No importa si son bonitas, si son feas, pero están. Las tengo para la gloria de Dios. Y ¿saben algo? Aún si no las tuviera, sigo dándole la gloria a Dios y sigo dándole gracias a Dios, porque si me tiene viva
es porque hay un propósito. Y la Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, y la obra que Él comienza no la suelta hasta que no la perfeccione. Así que si me faltara algo, tampoco eso va a bajar mi autoestima, ni va a dejar que yo me siga amando, no va a hacer que yo me deje de amar, porque yo sé que algo va a hacer Dios con esa carencia para manifestar su gloria. Sé que muchas enfermedades no son para muerte, sino para manifestar la gloria de Dios. Así que en este día quiero decirte a ti, hombre o mujer, que te sientes también rechazado, que te miras al espejo y no te agrada lo que ves, que quizás se han burlado de ti, te han herido, te han hecho sentir que no vales, que no eres lo suficientemente bueno o hermoso o bonito o inteligente. No te mires a través de los ojos de la gente, mírate a través de los ojos de Dios, porque si Dios, que es el ser más grande y maravilloso que existe en el universo, te mira a ti como su mejor creación, como su mejor inspiración, te mira a ti con ojos de amor, ¿qué puede afectarte que los demás no puedan ver lo que Dios ve en ti? Más bien pídeles misericordia a Dios por ellos y sigue mirándote tú con los mismos ojos de amor que Dios te mira. Así que bueno, esto fue todo por esta vez. Voy a hacerle otros videos donde les cuento otros testimonios. No alcanza el tiempo, es bastante largo de contar, pero quiero que se guarden este mensaje en su corazón y aprendan a valorar lo grande y maravilloso que cada uno de nosotros somos para Dios. Y ahí te los mando un beso y nos vemos en el próximo video.